Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Bienvenidos al podcast Reencuentro con la Verdad. Este podcast es una conversación entre estudiantes de la materia Cátedra Manuel Ancísar con el fin de responder una simple pregunta. ¿La verdad para quién es? ¿Será para las víctimas? ¿Será para el gobierno? ¿Será para el conflicto? ¿Para qué es? Y con eso surgen varias preguntas que se van desarrollando justamente. Em, es importante tener en cuenta que este podcast es es una conversación, es muy importante recalcarlo. Aquí no estamos manejando diálogos, no estamos preparando nada. Estos son elementos que ya surgen a partir de espacios pequeños de meditación que cada uno de los participantes tiene. Entonces empecemos por presentarnos, ¿no? Contamos con Johan Emanuel Prado Rojas, Juan Diego Pulido Rendón, Martín Eliezer Prada Ramírez, Diana Jimena Prieto Núñez y quien les habla Nicolás Pulido Gerena. Entonces, como estamos hablando de la verdad como un elemento reparador de víctimas, es muy importante tener conceptos claros. Entonces, ¿por qué no empezamos con la más fácil de las preguntas que tenemos el día de hoy? ¿Qué es la verdad? Diana, ¿qué opinas que es la verdad? Para mí, la verdad es tener conocimiento y conciencia de lo que sucede realmente en el país, de tener los testimonios tanto de víctimas como de victimarios, para uno recoger información que pueda ser veraz al momento de tomar decisiones y de tener conocimiento de lo que pasa, del conflicto real que hay en el país. Ok, perfecto. Bueno, con eso ya tenemos cierta base, ¿no? Sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos qué es la verdad. Y a partir de ese momento vamos a empezar a profundizar. Es importante que todos empecemos a meditar, que las respuestas eh, que vayamos obteniendo sean respuestas nada preparadas. Es muy importante que no preparen nada. Esto es una conversación, recuerden. Y bueno, vamos a tener una pequeña dinámica el día de hoy. Para evitar interrumpir el comentario del otro compañero, vamos a escribir en el chat eh, un pequeño punto que mostrará que están pidiendo la palabra. ¿Sí? Entonces, por favor, no se les olvide, el día de hoy tenemos dos testimonios. Uno preparado por Martín, en el cual va a traer a la señora Ciris Rentería, y otro preparado por Diana, que nos trajo unos pequeños audios de unos testimonios de desplazamiento. Entonces Siri ya se está conectando, entonces sería ideal que Martín nos diera una pequeña introducción acerca de lo que vamos a escuchar. Martín, puedes seguir. Les hago la introducción. Siris es una persona afro, víctima del conflicto armado y además víctima aparte de víctima del conflicto armado, también sufrió hechos de violación sexual en el marco del conflicto armado. Y pues es una lideresa del pueblo afro aquí en el distrito de las víctimas afro, de la comunidad afro. Y además de eso, trabaja conmigo en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, siendo la referente étnica para población afro. Hola Ciris, buenas noches. Hola, Siris, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, primero que todo queríamos agradecer como tu conexión. De verdad es importante pues también escucharte, escuchar pues lo que nos tienes que decir. Le damos pues también gracias a Martín por el contacto contigo. Es una herramienta muy útil. Entonces, Martín, pues si puedes continuar con lo que sería esta parte. Ok, Iris, buenas noches nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, me cogiste de sorpresa. Sí, yo te había comentado antes, pero Sí, quedaste la primera en la lista porque eres la más indicada para hablar de este tema. Estamos mirando una cátedra de la universidad que habla sobre la Comisión para la Verdad. sí, Y pues vimos muchos temas, pero en este caso escogimos un tema que es como la verdad y la memoria histórica. En este caso, pues la pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué es la verdad para las víctimas y por qué es necesaria la verdad, Siris? Desde tu recorrido, tu experiencia, si nos puedes hablar como a nivel general y en específico como tu caso, si lo quieres contar, si estamos aquí escuchándote y te deseo la palabra. ay, Martín. Bueno, pues para mí, pues la verdad para las víctimas es, digamos, saber qué ocurrió con nuestros seres queridos, saber también el por qué nos hicieron tanto daño, también preguntar, pues también que haya, digamos, que no haya una repetición de lo que ya de todo lo que nosotros hemos vivido en todo el marco de la violencia. También mi verdad es que seguir visibilizando todas esas historias que hemos vivido, todos los crímenes que no se queden impunes, que aparezcan todas las personas que digamos que están desaparecidas y que hasta hoy, el día de hoy nuestros familiares no saben nada de qué ocurrió con ellos, para poder, digamos, hacer un debido proceso de duelo, porque siempre nos queda a nosotros ese dolor, nos queda también ese vacío de no saber qué pasó con nuestros seres queridos. Entonces, como seguir contando lo que los actores armados cuenten qué pasó, qué han hecho con nuestros seres queridos. Eso es, creo que pues sí es la verdad, para que nosotros podamos, digamos, tener al menos una tranquilidad y darle un debido proceso de duelo a esa situación tan difícil que hemos vivido y que todavía nos sigue afectando. ¿Aló? Ok, sí, sí, en tu caso específico nos puedes comentar algo, o sea, digamos, si esta entidad ha sido importante para el recorrido que están llevando el proceso de las víctimas, ya sea en territorio o acá en el distrito. Bueno, ¿qué te puedo decir? De la Comisión de la Verdad, digo pues que de cierta forma es muy importante para ellos que hacen una memoria histórica, pero para nosotros las víctimas sigue siendo, digamos, como una amenaza, porque nosotros iniciamos a contar una verdad y esa verdad se va convirtiendo en la tumba de nosotros, porque nunca nos brindan, como no hay esa, digamos, no nos brindan esa protección que debiera ser. Entonces siempre quedamos desamparados, nosotros siempre nos enfrentamos y el gobierno tampoco nos brinda ese apoyo de protección para a todas las personas que están contando y que dicen los nombres de las personas que de cierta forma afectaron y destruyeron nuestra vida. Entonces todo eso para nosotros es como, digamos, una condena de muerte, decir la verdad en este país. Entonces, para que haga más, digamos, que haya más protección también contra las víctimas. Cuando nosotros iniciamos a contar ante las instituciones, que no solamente se quede en una estadística para ellos, sino que también le brinden una ayuda, digamos, psicosocial, protección y de todo para las personas víctimas que estamos enfrentando esa verdad ante ellos. Entonces, para mí todavía falta mucha seguridad para nosotros como víctimas, que somos los que llevamos la peor parte.
Ok, muchas gracias, Iris. De mi parte, pues hay dos cosas que son importantes, que es el negacionismo hacia la verdad que cuentan las víctimas, lo que tú estás diciendo. La verdad la cuenta de diferentes perspectivas, y el gobierno trató de incluir o de colocar en altos cargos, en este caso en el Centro de Memoria Histórica, cómo se ve allí, llega que haya guerra en el país y cómo afecta esto a las víctimas, específicamente en estos casos donde todavía aún reúne parte de las incidencias y conflicto armado. Que Pues haya es una esa no repetición, porque lo que se está haciendo, la gente está comentando, digamos, está comentando lo que le ocurrió, y a la vez hay repetición de lo que, y peores consecuencias de lo que ya hemos vivido. Entonces, lo que no queremos es que haya repetición de los hechos, pero se sigue dando común y corriente, y todo que sigue en la impunidad, porque ninguna persona, digamos, en este momento ha matado tantos líderes y nos sigue pasando, y no ha habido no sentimos como ese respaldo y esa seguridad del gobierno. Entonces también que esa parte también nos preocupa como líderes, de que todavía nosotros no tengamos esa confianza en entidades ante el gobierno. Ok, muchas gracias, Iris. ¿Usted cree que los 3 años de vigencia de la Comisión de la Verdad son suficientes para la tarea que se le encargó a esta comisión? Para mí no han sido suficientes, porque yo creo que hay demasiada información y todavía no han llegado, digamos, a siquiera una tercera parte de lo que en realidad ha pasado en Colombia. Entonces falta mucho más información, porque hay muchos compañeros, como digamos, yo estoy de las personas que yo fui testimoniante de la Comisión de la Verdad en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y hay muchas compañeras que no han dado su testimonio, que no la han escuchado, y que hay todavía falta demasiadas cosas. Ese es, digamos, la violencia sexual es un crimen de lesa humanidad, y eso es lo que poco se visibiliza. Nosotras es que hemos hecho un pequeño aporte, que cada vez en cualquiera de las instituciones es que nosotras tratamos de hablar ese tema, y todavía ese tema todavía está muy quedado, y no le dan la importancia que debieran de darle, porque hay unas afectaciones dentro de las mujeres físicas, psicológicas y de todo tipo de daños. Entonces también todavía falta mucha información para que la Comisión de la Verdad, digamos, cumpla, digamos, a cabalidad con todo ese propósito que se requiere. Pero pues, todavía no creo que 3 años sean suficientes, yo creo que ni 10, porque la información oculta en Colombia es demasiado. Ok, Siris, muchas gracias. No, pues señora Siris, muchísimas gracias por responder mi pregunta y por estar esta noche aquí con nosotros. Creo que hablo en nombre de todo el grupo, pues que es una ayuda gigante para nosotros, y también todos como colombianos, pues que es un tema que nos involucra y nos compete a todos. Entonces, pues de todo corazón, muchísimas gracias. A ustedes por su tiempo también, y de todas maneras yo siempre digo que siempre haya garantías y no repetición para todas las víctimas, que todavía seguimos, a pesar de que se hizo un convenio de paz, pues todavía seguimos en guerra, todavía estamos sufriendo el flagelo del conflicto. Entonces que miremos a ver si este gobierno, que es el más que nos ha sido afectado directamente, logre cambiar esa metodología para que no nos sigan masacrando como está pasando en estos días. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Buenas noches, Iris. Muchas gracias. Entonces, pasemos a la parte de opiniones. Cada uno qué opina acerca, digamos, del testimonio de Siris, pues acerca pues, de sus respuestas con respecto a las formulaciones de Martín y a la respuesta que dio ante la pregunta de Johan. Comenzamos con Juan Diego.
pues hay algo interesante que habla ella y lo dice el nuevo comisionado de la verdad, que es Alejandro Valencia, donde dice que los efectos de la guerra son tres, que serían unos mundos fracturados, unos silencios y unas ausencias, ¿sí? Y en el último, las ausencias, estamos viendo cómo el Estado, eh, por medio de una posverdad, nos quiere mentir y teniendo pues todas las evidencias, ¿sí? Todas las evidencias de un conflicto. Y lo decía Martín cuando dio el ejemplo de que Darío Acevedo había dicho que él no iba a reconocer el conflicto. Y entonces es como esa verdad que realmente es de las víctimas, no se está, no está siendo utilizada para, para las víctimas. Entonces es, ¿para quién es la verdad? O sea, nos están metiendo una mentira para no reconocer esa problemática que ocurrió por tantos años en Colombia y sigue ocurriendo, y en últimas, pues van a callar a todos esos testimonios, pues para intereses políticos, económicos de distintos sectores, imagino yo. Pero entonces, esta reflexión con este testimonio, pues me, me parece que es importante para conocer que las víctimas no están siendo escuchadas y que existe un acuerdo de paz, pero realmente se está cumpliendo. ¿Para quién? Para las víctimas, que son las que realmente se firmó ese, ese acuerdo. Ok, muy interesante tu opinión. Ok, bueno, entonces seguimos con el testimonio eh, que nos ayudó Jimena a conseguir. Entonces, Jimena, ¿nos podrías introducir un poco acerca de este testimonio, de todo el contexto detrás de él? Bueno, entonces el testimonio que pues yo conseguí, pues inicialmente tenía más audios, pero entonces la persona como que le dio miedo y los eliminó. Entonces, pues alcancé a recopilar esos 3, esos 4 que les envié y pues le volví a preguntar a ver si de pronto me mandaba otra vez la información y como que no me la envió. Entonces, pues considero que eso es parte del miedo que aún tienen las víctimas, incluso cuando lo que le sucedió a ella sucedió en 1988 más o menos, hace aproximadamente 30 años, pero aún esas víctimas, aunque ya no están en, pues directo con el conflicto, aún sienten ese miedo, ¿no? De hablar. Entonces, pues yo les comento un poquito, esta persona vivía con toda su familia, su mamá, sus hermanos y en ese momento tenía una hija. Ella es de Granada Meta, pero cuando le sucedió todo esto, ella vivía en, espérame, yo les digo bien en dónde es, en Vista Hermosa, Piñalito Meta. Lo de ella fue más como que ellos tenían sus tierras y tenían su vivienda y todo allá, y por el conflicto entre el ejército y los grupos, pues, al margen de la ley, tuvieron que desplazarse. Entonces, ellos son desplazados, pues, por la violencia. Entonces, ellos llegaron acá a Bogotá, pero aún es el momento, pues, han pasado 30 años, ellos tienen todo su registro y todo ante el Estado, pero, pues, no se les ha ayudado en nada. Ellos realmente aún siguen con la inquietud, según lo que hablé con ellos, de qué fue lo que pasó, porque este conflicto los tenía que afectar a ellos y directamente si ellos no hacían parte de ese conflicto, ¿sí? O sea, como entraron en medio del conflicto a pesar de, pues, no estar involucrados. El miedo con el que les tocó irse, como dice en una de las grabaciones, ellos tuvieron que salir de allá, pues,
en la noche o en la madrugada incluso, de día no podían movilizarse pues porque estaban amenazados. Y pues básicamente este es más o menos el contexto de lo que les sucedió a ellos. Bueno, procedemos a escuchar las grabaciones. Bueno, en ese entonces ellos solo les importaba matarse entre sí. No le importaba si habían campesinos de por medio, si habían niños, nada, eso no les importaba, solo era entre ellos dos. Y pues, debido a eso, ¿qué tiene que hacer uno? Bregar a buscar refugio donde no le pase nada, donde proteja usted a sus hijos, a su mamá, a sus hermanos. Es lo único que a uno le interesa. Ya que allá pues uno ya dice, ¿cómo que toca hacer? Pues huir de aquí porque no hay nada más que hacer. Ya uno no se preocupa tanto sino que ya la comida que había allá, si uno tenía una gallina o uno tenía un marrano, allá llegaba tanto más que todo el ejército y lo cogía, lo mataba, se lo tragaban sin pedir permiso y uno queda como, ¿qué le voy a dar a mí? O si la gallina que tenía para echar a la olla ya se la robaron. Entonces se la tragaban y uno quedaba sin que echar a la olla. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Huir, salir de allí antes de que le dieran pero plomo a uno también. Entonces había que generar la salida como fuera, mirar de noche o en la madrugada, pero salir porque no había otra salida al problema. Bueno, y la tercera es pues salir lo más pronto posible y huir para uno estar seguro en otra parte o donde sea, pero estar seguro que no le pase nada ni a la mamá de uno, ni a los hermanos, ni a sus propios hijos, porque ese es el otro problema que toca hacer. Es algo muy duro, pero le toca a uno armarse de valor y huir. Es la única salida que le dejan a uno los problemas del gobierno y los grupos al margen de la ley. No hay otra. Estos son 3 audios conseguidos por Jimena acerca de, pues, del testimonio de estas personas desplazadas por la violencia. Entonces sería muy interesante escuchar algún punto de vista. Em, no sé, Martín, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué opinas? Pues sí, es algo, digamos que en el cual uno queda pensando es mucho quiénes fueron como los actores que como que se vincularon para afectar a las familias de la población civil, ¿no? El caso este de abuso como de la autoridad al momento de entrar a zonas de población campesina, tal como lo comentaba la señora, no solamente le ha sucedido a ella, sino a muchas personas de población campesina a lo largo y ancho del país en donde se han presentado conflictos armados. Como usualmente asocian a los campesinos como ayudantes de la guerrilla, entonces como que se sienten con la autoridad de entrar a un sitio, a una casa, e ir cogiendo las plantas o cultivos que ya tengan, que estén en cosecha o los animales que tengan en la granjita, e irse comiéndolos y no pagarlos. Es complicado y si las personas dicen algo, obviamente, pues las directamente afectadas van a ser ellas. Dios no lo quiera y pues el caso quizás algunos falsos positivos empezaron de esta manera, como lo estaba comentando la señora. Pues eso es como lo que tengo que decir. Ok, es un tema muy, muy, muy sensible, todo lo que conlleva el esclarecimiento de la verdad. Y em, para ello deben haber como ciertas regulaciones, ¿no? Es súper importante
que haya como cierta entidad o un ente, ya sea el Estado o privado, que ayude a regular todas estas declaraciones de verdad que realizan tanto víctimas como agresores para lograr llegar a una verdad más completa y lograr, pues de cierta forma, tener causas explicativas del conflicto armado que satisfagan el derecho a las víctimas. Y justamente em, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, eh, es uno de estos entes. No sé, Johan, otra vez, ¿qué opinas de esto, de esta entidad? Bueno, pues es un mecanismo, yo creo que es esencial para todo este proceso de paz que se ha venido desarrollando últimamente en el país. Mucha gente, digamos, tal vez no sepa qué es la comisión y pues vamos a contar brevemente más o menos en qué consiste y cuáles son sus objetivos. Bueno, la comisión se creó en el año 2017 en los acuerdos entre las FARC y el gobierno, en los diálogos de La Habana, y su deber es recopilar diferentes perspectivas del conflicto. También tiene una duración de 3 años. Ya la comisión inició el día 28 de noviembre del 2018 y bueno, actualmente en la página oficial de la comisión hay un contador que muestra los días que quedan para la entrega final del informe. Actualmente quedan 506 días para la entrega de este informe y bueno, es un mecanismo para que las víctimas accedan las víctimas y otras personas, en general todos, pues es un tema que nos compete a todos, accedan a la verdad, a la justicia y aporten su versión de lo sucedido mediante testimonios, archivos, relatos, fotografías y pues toda fuente de información que se disponga. Eh, También comprenderá un periodo entre 1958 y el año 2016 y busca obtener información crucial para encontrar a los desaparecidos, que es muy importante y es algo pues que en cierta manera dará paz a muchas de las víctimas, a muchos familiares de las víctimas. También es importante aclarar que la comisión no tiene la facultad de juzgar ni condenar a nadie, para eso son otras entidades como la JEP, y tampoco repara a las víctimas. Los objetivos de la comisión son 4. El primero es esclarecer los hechos sucedidos durante el conflicto. El segundo es promover la reconciliación de las víctimas y de los responsables. El tercero es promover la convivencia en los territorios. Y el cuarto es contribuir a la no repetición, la reconciliación y la paz estable y duradera. También la comisión tiene un carácter confidencial. Bueno, los comisionados no tienen la responsabilidad de denunciar los hechos mencionados allí en este organismo. Y bueno, también tiene se va a buscar los testimonios, no solo aquí en el territorio nacional, sino también de colombianos exiliados. Entonces, pues también es muy importante, es un mecanismo que yo creo que es fundamental eh, para que las víctimas, pues, conozcan qué fue lo que pasó, para que las víctimas también compartan qué fue lo que pasó y en cierta manera también es para buscar una reconciliación, ¿no? Este carácter, este principio de confidencialidad es como una especie de mecanismo para que las personas allí, víctimas y victimarios, tengan como un poco más de libertad y poder encontrar pues justamente eso, la verdad. Ok, hay un espacio de pedir la palabra, lo pidió Juan Diego. Entonces, Juan Diego, ¿qué tienes que decir respecto a las palabras de Johan?
Pues la SEP es un mecanismo muy importante, aunque lo que decía ahorita nuestra invitada era que esos 3 años puede llegar a ser muy cortos, ¿sí? O sea, esos procesos para recuperar el pasado y más una memoria colectiva eh, son muy importantes y considero que en 3 años pues es muy poco tiempo para toda la historia que tiene el conflicto armado en Colombia. Algo que se recalca es que en esta modernidad occidental los pueblos no tienen historia, ¿sí? Entonces, como el Estado se expropia de todo el pasado colectivo de esos grupos humanos y los somete y les niega de cierta manera su historia y de esa manera pues controlan la memoria como quieran o sea, eso es lo que no tiene que ocurrir. La memoria tiene que ser de los subalternos, de todos esos desplazados, de las víctimas, de los que les quitaron sus casas, de los que les asesinaron sus madres, sus padres, sus hermanos, ¿sí? O sea, esa es la verdadera memoria y la verdadera verdad tiene que ser para ellos. Entonces, es complejo, pues ahorita con el gobierno que tenemos, pero considero que es una labor, pues, de cada uno como colombianos, eh, conocer esa verdad, ¿sí? No con la que nos va a inculcar el Estado, sino con la verdad de las víctimas. O sea, aunque quede poco tiempo, pues es una labor y esa historia oral, que es la que se está realizando por medio de este podcast, pues ayuda de cierta manera a esa recuperación del pasado. Entonces, creo que es muy importante y estos testimonios tienen que ayudar a que entendamos qué fue este conflicto y que de cierta manera no se vuelva a repetir. Johan, ¿tienes alguna réplica con respecto a lo que Juan Diego mencionó? Pues muy de acuerdo con Juan Diego. Me parece también un poco, digamos, delicado. También, como lo mencionaba Martín hace un rato, digamos, personas como este sujeto, Rubén Darío Acevedo, que es el director del Centro de Memoria Histórica, quien pues niega el conflicto, o sea, niega que pasó y niega, digamos, diferentes hechos que aún hoy en día, pues, lamentablemente siguen pasando, ¿no? Según él, los falsos positivos no fueron política del Estado. O sea, según él, también no hay 7,5 millones de desplazados. O sea, el tipo o sea, intenta, o sea, es como un negacionismo al conflicto, pues yo creo que es alarmante y más en el puesto que desempeña. Por ejemplo, el sujeto hizo que sus trabajadores en el centro de memoria firmaran un contrato de confidencialidad a la gente pues, que trabaja con él, y si no lo firmaba, pues no le pagaban. Y se supone que, digamos, este organismo del centro de la memoria, pues también tiene, o sea, como su tarea también, pues va a ser investigar también lo sucedido y pues posteriormente se hará el museo para las víctimas, que es como una especie de reparación simbólica para las víctimas. Y si, por ejemplo, si el director mismo desconoce o niega más bien, que hubo un conflicto aquí en Colombia, pues creo que es algo lamentable y es algo que reprochar. Y obviamente hay intereses políticos y todo esto. Por ejemplo, el sujeto es bastante afín con el gobierno actual, bastante afín con los militares. Por ejemplo, pues digamos, obviamente, diciéndolo en palabras más populares, les alcahuetea todo. Por ejemplo, decir que los falsos positivos no fueron una política de Estado,
que no existieron, y negar esa parte de la historia, pues es preocupante, la verdad. Muy interesante lo que mencionas. Bueno, y para cerrar esta parte, me gustaría escuchar algunas palabras de Martín o de Diana para lograr como tener cierta clausura en este tema. Pues yo opino, o mi punto de vista sería, es complicado, pienso que es muy complicado recoger esa memoria y esa verdad cuando las víctimas, aún ya no estando en el conflicto, tienen miedo de hablar. Hay muchas víctimas que aún se esconden y las que no se esconden están asustadas. Entonces, pienso que aún es un tema bastante complicado, además que lo que mencionaban ustedes, y pues no se dice que el gobierno directamente, pero entidades del gobierno están involucradas. Es aún más complicado llegar a esta verdad por conflictos de intereses. Entonces, pues eso es como así resumido mi punto de vista en cuanto a esa memoria y esa verdad que se está intentando lograr. Ok, pues yo creo que ya es tiempo de empezar a dar una clausura. Eh, ya el tiempo se nos está terminando para este primer episodio de podcast. Entonces, pues recapitulemos un poco. Hoy tuvimos dos testimonios de diferentes puntos de vista de desplazamiento y de víctimas del conflicto armado. Cómo estas personas responden ante preguntas de qué es la verdad y si la verdad de verdad es un elemento reparador, un elemento que de verdad les funciona. Y se puede concluir que sí, sí, en cierto modo, una verdad no les devuelve a sus familiares, una verdad no los restaura del todo, pero sí, como lo decía Siris, es un elemento que ayuda a superar un duelo, es un elemento que ayuda a determinar que las cosas no se quedan impunes. La verdad, a pesar de todo, siempre es un elemento de virtud, es un elemento que nos permite crecer como seres humanos y nos permite de alguna manera ser libres. Em, a partir de esto podemos ver varias entidades que están trabajando constantemente en la aclaración de verdad, como es la SEP, y cómo estas van respondiendo. Si puede ser que hayan, que no tengan el tiempo suficiente, pero creo que en la medida que se van abriendo cosas, se van a dar más oportunidades. Sí, a pesar de que solo se tenga una vigencia de 3 años, de que solo se puedan contar con ciertas declaraciones, siempre se abren puertas para tener una verdad más clara, un concepto más completo de lo que ha sido este conflicto armado eh, dentro del país. Por último, queremos agradecer a los invitados y a los asistentes a este podcast por escucharnos. Esperamos que haya sido de su agrado haber escuchado pues esta primera versión, este primer episodio piloto de lo que sería el podcast Reencuentro con la Verdad. Esperamos seguirlos, que nos sigan escuchando en próximas oportunidades. Eh, por el momento nos despedimos y muchas gracias y buena noche. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.